Yo estaba ahí esa noche, a menos de 50 metros de la puerta principal, con las manos sudando sobre el volante y el corazón martillándome en el pecho, como si supiera que lo que estaba a punto de presenciar iba a cambiar todo lo que creía saber sobre el poder, el dinero y la impunidad en este país. Porque cuando ves caer un operativo de esa magnitud en una propiedad que ni siquiera aparecía en los mapas oficiales, cuando ves bajar a decenas de elementos federales armados hasta los dientes rodeando lo que parecía una cabaña perdida, en medio de la sierra, pero que en realidad era una fortaleza blindada con tecnología que ni los bancos más importantes tienen. Ahí es cuando entiendes que la guerra contra el narco no es lo que te cuentan en las noticias de la noche. Y si te estás preguntando cómo es posible que el hijo de uno de los hombres más buscados del continente tuviera un refugio lleno de oro a pocas horas de la Ciudad de México sin que nadie se diera cuenta, suscríbete a este canal ahora mismo porque lo que voy a contarte no lo vas a encontrar en ningún noticiero. Esto es lo que vi con mis propios ojos, lo que escuché en las radios de los comandantes, lo que me tocó vivir siendo solo el chofer de un funcionario que esa madrugada me dijo que manejara despacio, que no hiciera preguntas y que olvidara todo al día siguiente. Pero hay cosas que uno no puede olvidar. Y créeme que lo que encontraron dentro de esa cabaña no era solo oro. Era la prueba de que el imperio sigue en pie, de que las detenciones son puro teatro, y de que mientras nosotros discutimos en redes sociales, ellos siguen moviendo fortunas debajo de nuestras narices como si nada. Esa noche de octubre comenzó como cualquier otra. Yo reconocí al licenciado en su casa de Polanco pasadas las 11. Llevaba traje oscuro y cara de pocos amigos. No dijo ni buenos días, solo subió al coche y me dio una dirección que no reconocí. Rumbo al Estado de México, por la autopista que sube hacia Toluca, pero desviándose antes en un camino de terracería que ni en el GPS aparecía, y mientras manejaba en silencio con la lluvia golpeando el parabrisas, me preguntaba qué demonios hacíamos yendo a la sierra a esas horas, porque el licenciado era de los que se movían en oficinas con aire acondicionado, no en brechas todosas en medio de la madrugada, pero ahí estábamos subiendo por un camino que se hacía cada vez más angosto, rodeado de árboles tan tupidos que ni la luz de la luna atravesaba. Y fue cuando empecé a ver las camionetas, primero una, después dos, luego 5, todas negras, todas con los vidrios polarizados, todas avanzando en caravana como si fueran a la guerra. Y el licenciado me dijo en voz baja que me pegara atrás de ellas, que no me separara, que esto era delicado, y yo solo asentí con la boca seca, porque ya sabía que no era un operativo normal. Esto era grande, esto era de los que después niegan en conferencias de prensa. La cabaña apareció de la nada, como si alguien la hubiera dejado caer en medio del bosque, pensando que nadie la encontraría jamás, rodeada de una barda de piedra que parecía antigua, pero que al acercarte te dabas cuenta que tenía cámaras por todos lados. Sensores de movimiento escondidos entre las ramas, reflectores que se encendieron de golpe bañando todo de una luz blanca y cegadora que nos obligó a detener los vehículos, y fue ahí cuando vi bajar al secretario Harfuch. Lo reconocí de aunque inmediato solo lo había visto en la tele. Alto, serio, con ese aire de quien no está para perder el tiempo. Rodeado de su equipo de élite, todos con chalecos antibalas, cascos tácticos, armas largas que cargaban como si fueran parte de su cuerpo. Y el silencio era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Nadie gritaba, nadie corría. Todo se movía con una precisión militar que daba miedo, porque sabías que ahí adentro alguien había importante, alguien que si oponía resistencia, esto iba a terminar muy mal para todos. Y mientras yo me quedaba en el coche con el motor encendido, por si había que salir rápido, vi como 4 elementos se acercaron a la puerta principal. Con un ariete, la tiraron de un solo golpe y entraron en formación como si hubieran ensayado eso 1000 veces, desapareciendo en la oscuridad de esa construcción que por fuera parecía rústica, pero que por dentro, como me enteré después, era un palacio de lujos que ni un jeque árabe tendría. ¿Alguna vez te has preguntado cómo es posible que los hijos de los capos sigan viviendo como reyes mientras sus padres están presos o muertos y el gobierno dice que ya ganó la guerra? En los próximos minutos vas a entender que esa guerra nunca se ganó, que solo cambiaron las reglas del juego y que lo que encontraron esa noche en esa cabaña es la prueba de que el dinero del crimen organizado no desaparece. Solo se transforma, se esconde, se reinventa y sigue fluyendo por canales que ni las autoridades más honestas pueden rastrear del todo. Porque cuando hablamos de toneladas de oro, no estamos hablando de lingotes guardados en una caja fuerte. Estamos hablando de un sistema entero de lavado de dinero, de empresas fantasma, de testaferros, de propiedades a nombre de familiares muertos, de cuentas en paraísos fiscales que se activan con una llamada telefónica. Y todo eso estaba documentado dentro de esa cabaña, en computadoras,
en libretas, en cajas de seguridad que los peritos abrieron una por una, mientras yo esperaba afuera escuchando por la radio los reportes que iban saliendo, incrédulos, casi susurrando, porque ni ellos podían creer lo que estaban viendo. Pasaron casi 2 horas antes de que empezaran a sacar las primeras evidencias. Yo seguía en el coche, pero desde ahí podía ver todo: las camionetas que llegaban vacías y se iban llenas, los elementos cargando cajas selladas con cintas oficiales, bolsas negras que pesaban tanto que necesitaban 2 personas para moverlas. Y luego vi algo que nunca voy a olvidar. Sacaron una caja de madera que parecía un ataúd chico, la cargaban con cuidado como si fuera explosiva, y cuando la pusieron en una camioneta de los comandantes, se acercó al licenciado y le dijo algo que alcancé a escuchar porque tenía la ventana entreabierta. Le dijo que adentro había más de 300 kilos de oro en lingotes, oro puro, oro que según los primeros análisis venía de minas ilegales de Guerrero y Michoacán, minas controladas por células del cártel que operan sin permisos, sin regulaciones, extrayendo el metal precioso y vendiéndolo en el mercado negro a precios que duplican su valor real. Y ese oro terminaba aquí, en esta cabaña, transformado en lingotes con sellos falsos que parecían legítimos, listos para ser transportados a quién sabe dónde, tal vez al extranjero, tal vez a con obtener joyas de lujo que hacen la vista gorda, con tal de material barato. Y lo más cabrón de todo es que esto no era un escondite temporal. Esto era un centro de operaciones, un lugar donde se coordinaban negocios millonarios mientras el mundo creía que el hijo del Mencho estaba escondido en alguna cueva comiendo frijoles con tortilla. El licenciado se subió al coche casi al amanecer. Traía la cara desencajada, los ojos rojos de cansancio, pero también de algo más. Tal vez de rabia, tal vez de impotencia, porque me imagino que cuando llegas a un operativo esperando encontrar droga y armas, pero terminas encontrando un imperio financiero completo, te das cuenta de que el problema es mucho más grande de lo que cualquier estrategia de seguridad puede resolver. Me dijo que arrancara, que nos fuéramos de ahí antes de que llegaran los medios, porque esto no se iba a hacer público todavía, había que revisar todo. Había que asegurar las pruebas, había que proteger la investigación de filtraciones, y mientras bajábamos por esa misma terracería que parecía aún más solitaria con la luz del día, me contó cosas que no debía contarme. Tal vez porque necesitaba desahogarse con alguien, tal vez porque sabía que yo era solo el chofer, y nadie me iba a creer. Me contó que adentro de esa cabaña había un sistema de vigilancia que monitoreaba en tiempo real más de 20 propiedades en 5 estados diferentes, que había documentos que probaban la compra de un hotel en la Riviera Maya, de ranchos ganaderos en Jalisco, de bodegas industriales en Nuevo León, todo un nombre de empresas legales, todo pagado con dinero limpio en apariencia, pero rastreando el origen llegaba siempre al mismo lugar: al cártel, al tráfico, a la extorsión, al secuestro, a todas esas actividades que desangran el país mientras los responsables viven como empresarios respetables. Y aquí es donde la historia da un giro que te va a dejar helado, porque resulta que esa cabaña no estaba a nombre del hijo del Mencho, oficialmente perteneciente a una fundación cultural sin fines de lucro que supuestamente se dedicaba a rescatar tradiciones indígenas de la zona, una fundación que recibía apoyos gubernamentales, que organizaba eventos con funcionarios locales, que tenía página web, redes sociales, fotografías con políticos sonrientes cortando listas en inauguraciones, y todo era una fachada perfecta. Un teatro montado con tanta atención al detalle que pasaba todos los filtros, todas las auditorías, todas las revisiones, porque al final del día, cuando tienes los recursos para contratar a los mejores abogados, a los mejores especialistas en lavado de dinero, puedes construir una realidad paralela tan sólida que ni las autoridades la cuestionan. Y eso es lo que más miedo da. No que existan criminales poderosos, eso siempre ha existido. Lo que da miedo es que puedan operar a plena luz del día con papeles en regla, con apariencia de legalidad, mientras las instituciones que deben protegernos están tan rebasadas, tan infiltradas o tan cómplices que simplemente miran para otro lado. Dentro de un momento te voy a contar el detalle que nadie menciona, el que explica por qué este operativo se mantuvo en secreto durante semanas, el que revela hasta dónde llegan las conexiones de esta organización. Pero antes, necesito que entiendas algo fundamental. El cártel ya no funciona como en los 90. Ya no son solo señores de la droga escondidos en búnkers ordenando asesinatos. Ahora son corporaciones, estructuras empresariales sofisticadas, que manejan portafolios de inversión, que tienen asesores públicos financieros, que participan en licitaciones, que financian campañas políticas a través de terceros, que compran medios de comunicación para controlar la narrativa. Y el hijo del Mencho no es un sicario con cuerno de chivo, es un administrador, un operador financiero que mueve millones de dólares con un teléfono satelital desde cualquier parte del mundo.
y esa cabaña era su oficina, su centro de comando, el lugar desde donde orquestaba negocios que involucraban no solo a México, sino a redes internacionales de lavado que tocan Estados Unidos, Europa, Asia. Porque el dinero sucio no respeta fronteras, viaja más rápido que cualquier investigación, se fragmenta, se mezcla, se blanquea en cuestión de horas a través de criptomonedas, de casinos en línea, de subastas de arte, de cualquier vehículo legal que permita ocultar su origen. El sol ya estaba alto cuando llegamos de regreso a la ciudad. El tráfico de siempre, la gente yendo a trabajar sin idea de lo que había pasado a unos kilómetros de sus casas, y yo me sentí raro, como si hubiera visto algo prohibido, como si cargara un secreto demasiado pesado. El licenciado se bajó sin decir palabra, solo me dio una palmada en el hombro y me recordó que esto nunca pasó, que yo esa noche estaba en mi casa durmiendo, que si alguien me preguntaba lo negara todo, y yo asentí, porque entendía el mensaje, pero también entendía que lo que había presenciado era solo la punta del iceberg, que por cada cabaña que catean hay 10 más operando sin problemas, que por cada hijo de capo que determinado hay 5 esperando para tomar su lugar, y que el oro que encontraron esa noche, esas toneladas de metal precioso que valen millones de dólares, es apenas una fracción microscópica de la fortuna que esta organización ha acumulado durante décadas, una fortuna tan grande que podría financiar hospitales, escuelas, carreteras, programas sociales que cambiarían la vida de millones de mexicanos, pero que en lugar de eso se queda en manos de unos cuantos que la usan para perpetuar un ciclo de violencia y corrupción que nos tiene secuestrados como país. Los siguientes días fueron extraños. Yo seguía haciendo mi trabajo normal, llevando al licenciado a sus reuniones, esperándolo afuera de restaurantes y oficinas, pero todo el tiempo pensaba en esa cabaña, en lo que había visto, en lo que había escuchado, y empecé a notar cosas que antes pasaban desapercibidas. Por ejemplo, que en las noticias no salió nada sobre el operativo, ni una línea ni una mención, como si nunca hubiera ocurrido. Y cuando le preguntó al licenciado por qué tanto silencio, me explicó que estaban armando un caso sólido, que no podía dar información hasta tener todos los elementos asegurados, porque de lo contrario, los abogados de la defensa encontrarían tecnicismos para anular todo, que así funciona el sistema, lento, burocrático, pero necesario si quieres que las denuncias prosperen. Y yo entendía la lógica, pero también me frustraba, porque mientras tanto el hijo del Mencho seguía libre. Probablemente ya sabía del cateo, probablemente ya había movido sus operaciones a otro lugar, probablemente estaba riéndose de las autoridades desde refugio aún más sofisticado, porque estos tipos siempre van un paso adelante, siempre tienen plan B, plan C, plan Z, tienen recursos infinitos y una red de protección que incluye desde policías municipales hasta funcionarios federales, abogados desde hasta jueces, desde periodistas hasta empresarios, todos conectados en una telaraña tan compleja que desenredarla parece imposible. ¿Sabes qué es lo que más coraje me da? Que mientras yo veía sacar esas cajas llenas de oro, pensaba en mi primo que vive en Michoacán y que tuvo que cerrar su negocio porque el cártel le pedía cuota todas las semanas. Pensaba en mi vecina que perdió a su hijo en un enfrentamiento, donde ni siquiera estaba involucrado, solo pasaba por ahí. Pensaba en todos los que vivimos con miedo de andar en ciertas calles, de salir de noche, de decir lo que pensamos. Mientras los responsables de toda esa violencia viven en mansiones, manejan camionetas último modelo, mandan a sus hijos a escuelas privadas en el extranjero y acumulan fortunas que nunca en su vida podrían gastar. Y lo peor es que muchos de ellos nunca van a pisar una cárcel. Van a negociar, van a delatar a otros, van a hacer tratos con fiscalías y van a salir libres en unos años, mientras las víctimas de sus crímenes siguen sufriendo las consecuencias. Porque el sistema está diseñado para proteger a los poderosos, no importa de qué lado estén. Y esa es la verdad más dura que aprenderá esa noche. Que la justicia en este país no es ciega, tiene ojos muy abiertos y sabe perfectamente a quién perdonar y a quién castigar. Pasaron 3 semanas antes de que finalmente saliera algo en las noticias, pero no fue lo que esperaba. Fue una nota breve, casi escondida entre otras informaciones, que hablaba de un cateo en una propiedad rural donde se aseguraron cantidades importantes de dinero en efectivo y algunos documentos, nada de oro, nada de toneladas, nada de un imperio financiero. Solo una redacción genérica que cualquiera podía leer sin entender la magnitud de lo que realmente pasó. Y cuando vi eso, me quedó claro que alguien arriba había decidido minimizar el asunto. Tal porque ves revelar toda la verdad implicaba admitir que el cártel tiene un nivel de sofisticación y recursos que el gobierno no quiere reconocer públicamente. Tal vez porque había nombres involucrados que era mejor no mencionar.
Tal vez porque la investigación tocaba a intereses demasiado poderosos y convenía mantener un perfil bajo. No lo sé. Solo sé que la versión oficial y la realidad son dos cosas completamente diferentes. Y que nosotros como ciudadanos tenemos que aprender a leer entre líneas, a cuestionar, a no tragarnos todo lo que nos dicen. Porque si algo me enseñó esa experiencia, es que hay un México que ves en las noticias y hay otro México que existe en las sombras, donde se toman las decisiones reales, donde se mueven los hilos del poder, donde el dinero y la violencia se mezclan sin distinción. Ya estamos a punto de llegar a la parte que casi nadie menciona, a ese detalle que cambia completamente la forma en que entiendes este caso. Y es que entre todos los documentos que se encontraron en esa cabaña, había uno en particular que llamó la atención de los investigadores, un contrato de compraventa de un terreno enorme en la costa de Nayarit, más de 100 hectáreas frente al mar, registrado apenas 6 meses antes del cateo, y cuando checaron los planos y los permisos de construcción, se dieron cuenta de que ahí se estaba levantando un desarrollo turístico completo, un hotel boutique con dominios de lujo, un campo de golf, todo vendido como un proyecto ecológico sustentable que respetaba la naturaleza con toda la propaganda y el marketing correspondiente. Y lo increíble es que ese proyecto había recibido aprobaciones express de todas las autoridades locales. Permisos ambientales que normalmente tardan años se dieron en semanas, cambios de uso de suelo que beneficiaban extendido al inversionista, se aprobaron sin mayor revisión y cuando rastrearon el origen del dinero esa para inversión, adivinaste, todo a empresas ligadas al cártel, a ese mismo oro que estaba guardado en la cabaña, a esa misma estructura financiera que permite convertir ganancias criminales en activos legales que generan más dinero limpio, más empleos, más fachada de respetabilidad. El licenciado me contó que lo más frustrante de todo esto es que aunque sepas quién está detrás, aunque tengas las pruebas, aunque armes un expediente sólido, el proceso legal es tan lento y está tan lleno de obstáculos que para cuando logras una sentencia ya pasaron años, ya se movieron los activos, ya pusieron todo un nombre de otras personas, ya crearon nuevas empresas, ya borraron el rastro porque la ley siempre va 20 pasos atrás de la creatividad criminal. Y mientras los legisladores discuten reformas y los jueces analizan jurisprudencias, los delincuentes están innovando, buscando nuevos métodos, adaptándose a las regulaciones, comprando más protección, expandiendo sus redes. Y es una carrera que parece imposible de ganar si no hay una voluntad política real de cambiar las reglas del juego de fondo, si no se ataca la corrupción estructural que permite que esto funcione, si no se fortalecen las instituciones para que sean autónomas y no dependen de los caprichos del gobierno en turno o de los intereses de grupos de poder que las presionan. Yo me pregunto cuántas cabañas más habrá escondidas en las sierras, en las costas, en las ciudades, cuántos refugios de lujo que desde afuera parecen negocios legítimos, pero que por dentro son centros de operaciones del crimen organizado. ¿Cuántos edificios de oficinas en Reforma? ¿Cuántos ranchos en Querétaro? ¿Cuántos de paz en Miami? ¿Cuántas cuentas en Suiza? ¿Cuánto oro? ¿Cuántos dólares? ¿Cuántos euros? ¿Cuánta riqueza acumulada con sangre? Que se lava y se reinvierte y se multiplica mientras la mayoría de los mexicanos batallamos para llegar a fin de mes, para pagar la renta, para darles educación a nuestros hijos, para tener una vida digna y ellos nadando en dinero que nunca trabajaron honestamente, que robaron, que extorsionaron, que quitaron a base de violencia y terror. Y lo más triste es que muchos jóvenes los ven como modelos a seguir, como ejemplos de éxito, porque tienen camionetas, tienen joyas, tienen mujeres, tienen poder y nadie les cuenta el precio real de esa vida. Las traiciones, la paranoia, la soledad, la muerte siempre cerca, la cárcel esperando, las familias destruidos, todo eso que no se ve en los corridos ni en las redes sociales donde presumen lujos. El último día que trabajé para el licenciado hace ya varios meses, me llamó a su oficina y me dio un sobre con dinero. Dinero bastante, me dijo que era un bono por mi discreción, por haber estado ahí esa noche y no haber abierto la boca. Y también me dijo que probablemente era mejor que buscara otro trabajo. Nada personal, solo que mientras menos gente supiera de mi conexión con ese operativo más seguro, estaba yo. Y entendí el mensaje en este país: saber demasiado es peligroso. Hablar de más puede costarte la vida. Y aunque él nunca me amenazó directamente, la advertencia estaba clara. Así que acepté el dinero, le di las gracias y me fui sabiendo que acababa de cerrar un capítulo de mi vida que me dejó más preguntas que respuestas. Más miedo que tranquilidad, más conciencia de que vivimos en un país donde las apariencias engañan, donde nada es lo que parece, donde el poder real no está en Los Pinos ni en el Senado. Está repartido entre grupos que operan en la clandestinidad, pero que tienen más influencia que cualquier presidente o partido.
político. Ahora trabajo de chofer para una empresa de transporte privado. Llevo ejecutivos del aeropuerto a sus hoteles, turistas a sus paseos, familias a sus reuniones, y cada vez que paso cerca de la sierra, cada vez que veo esas carreteras que suben pueblos hacia remotos, me pregunto qué pasará allá arriba, qué operaciones se estarán coordinando en este momento, qué fortunas se estarán moviendo. Y me da impotencia saber que yo, que lo vi con mis propios ojos, no puedo hacer nada más que contarlo de forma anónima. Compartir mi testimonio con quien quiera escucharlo, porque ir a denunciar formalmente sería un suicidio, me lo dejaron claro sin decírmelo. Y tampoco confío en que las autoridades harían algo diferente de lo que ya hicieron, que es agarrar el oro, procesar las pruebas, tal vez detener a un par de operadores de bajo nivel y dejar que los verdaderos responsables sigan operando desde sus escondites, planeando su siguiente movimiento, riendo de lo predecible que es todo esto. Y es que ese es el patrón, siempre el mismo. Hacen un operativo grande, salen en las noticias, el secretario de Seguridad da una conferencia hablando de golpes contundentes al crimen organizado. Muestran las fotos del decomiso, los vídeos de los detenidos y la gente aplaude creyendo que por fin se está haciendo algo. Pero pasan 3 meses, 6 meses, 1 año y todo sigue igual o peor, porque mientras caen unos nacen otros. Mientras decomisan un cargamento, pasan 10 más. Mientras cierran una ruta, se abren 5 nuevas. Es como querer vaciar el mar como una cubeta. Puedes sacar agua todo el día, pero el nivel nunca baja porque el problema de fondo no se está atacando, que es la demanda de drogas en Estados Unidos, la venta de armas que cruza la frontera sin control, la pobreza y falta de oportunidades que empuja a miles de chavos a enlistarse con los cárteles porque es la única forma que ven de salir adelante. La corrupción de autoridades que prefieren una bolsa de billetes que hacer su trabajo. Todo eso junto crea un sistema perfecto para que el narco florezca sin importar cuántos capos detengan o maten. Pero volviendo a esa noche, a esa cabaña, a ese oro que brillaba bajo las luces de los peritos como si fuera el tesoro de un pirata, quiero que entiendas algo importante. No te estoy contando esto para deprimirte o para que pienses que todo está perdido. Te lo cuento porque creo que la única forma de cambiar las cosas es conociendo la verdad, por más dura que sea, porque mientras sigamos creyendo la versión oficial, mientras sigamos pensando que con cada operativo estamos ganando la guerra, vamos a seguir siendo funcional a un sistema que nos quiere dormidos, conformes, asustados, y yo ya no quiero ser funcional a eso. Yo quiero que la gente sepa cómo funciona realmente el poder en México. Quiero que entiendan que el hijo del Mencho no es un villano de película. Es un producto de décadas de complicidad institucional, de gobiernos que hicieron pactos con el narco, de empresarios que lavaron dinero a cambio de comisiones, de policías que miraron para otro lado a cambio de sobornos, de una sociedad que normalizó la violencia y la corrupción hasta el punto de que ya ni nos sorprende. Y eso es lo más peligroso. La indiferencia, el pensamiento de que así son las cosas y no hay nada que hacer. Esa cabaña sigue ahí vacía ahora, probablemente vigilada todavía por elementos federales que cuidan que nadie se acerque mientras dura la investigación, pero eventualmente la van a abandonar, se va a llenar de maleza, las ventanas se van a romper, las paredes se van a llenar de graffiti y en unos años será solo una ruina más en medio del bosque. Un fantasma de lo que alguna vez fue el centro de operaciones de un imperio criminal. Y alguien que pase por ahí sin saber la historia va a pensar que es solo una casada. Tal vez se va a preguntar quién vivió ahí, por qué se fue, pero nunca va a imaginar que en ese lugar se coordinaron negocios millonarios, se guardaron toneladas de oro, se tomaron decisiones que afectarán la vida de miles de personas, porque así funciona esto, todo se olvida, todo se borra, todo queda enterrado bajo capas de silencio y nuevas noticias que ocupan la atención. Y el ciclo continúa una y otra vez sin que aprendamos nada. Los peritos que analizaron el oro determinaron que había lingotes de diferentes épocas, algunos recientes, otros de hace años, lo que sugiere que esa cabaña no era un escondite temporal, sino un almacén de largo plazo, un lugar donde depositaban las ganancias de múltiples operaciones y las dejaban ahí acumulándose, esperando el momento adecuado para moverlas, para integrarlas al sistema financiero legal, para convertirlas en propiedades en negocios, en inversiones que generan rendimientos limpios, y eso me hizo pensar en cuánto tiempo lleva operando esta estructura. ¿Cuántos años han estado moviendo dinero debajo de nuestras narices, construyendo este imperio que ahora es tan grande que ya no sabemos por dónde empezar a desmantelarlo? Porque no es solo detener a una persona, es desarticular todo un sistema económico paralelo que tiene raíces profundas en la economía formal, que emplea gente, que genera riqueza, que está tan entrelazado con el país real, que separarlo sería como tratar de quitarle las ramas a un árbol sin afectar el tronco.
Y ahí está el dilema moral que enfrentan las autoridades, porque si de verdad quisieran acabar con todo esto, tendrían que ir hasta las últimas consecuencias: congelar cuentas de empresas importantes, investigar a políticos, cuestionar fortunas de familias que han sido intocables durante décadas. Y eso implicaría un costo político tan alto que ningún gobierno está dispuesto a pagarlo, preferir los operativos espectaculares que dan buena imagen en medios, las detenciones que se anuncian en conferencias de prensa matutinas, los decomisos que se presumen en redes sociales, pero tocar los verdaderos centros de poder. Eso no, eso es cruzar una línea que nadie quiere cruzar, porque saben que del otro lado hay consecuencias, amenazas, tal vez balas, tal vez desprestigio mediático, tal vez quedar fuera del juego político para siempre. Entonces, se conforman con dar golpes superficiales que mantienen la ilusión de que se está haciendo algo sin realmente cambiar nada de fondo. Yo a veces me siento en mi coche, manejando por la ciudad, viendo pasar la vida cotidiana de millones de personas que no tienen idea de lo que pasa en las sombras, y me pregunto si debería contarles, si debería gritar lo que vi. Pero luego pienso en mi familia, en mi seguridad, en que tal vez es mejor quedarse callado y seguir con la vida normal. Pero esa noche me quitó la normalidad, me quitó la capacidad de ver las noticias sin cuestionarlas, de escuchar discursos políticos sin detectar las mentiras, de caminar por las calles sin preguntarme cuántos de los negocios que veo son fachadas, cuántos de los edificios nuevos se construyeron con dinero sucio. ¿Cuántas de las personas que pasan a mi lado están conectadas de alguna forma a esta red invisible que sostiene al país tanto como lo destruye? Porque esa es la paradoja más cruel, que el narco es al mismo tiempo el cáncer que nos mata y el motor que mueve gran parte de la economía en ciertas regiones, que sin ese dinero ilícito muchos negocios legales quebrarían, muchas familias perderían su sustento, muchas comunidades se quedarían sin nada. El secretario Harfuch sabe todo esto. Por eso esa noche tenía esa cara de quien entiende que ganó una batalla, pero que la guerra está perdida de antemano, porque el sistema está diseñado para que ellos siempre ganen, tienen más recursos, más tiempo, más gente dispuesta a arriesgar la vida por dinero, y tenemos nosotros leyes que los protegen, jueces que los liberan, abogados que encuentran tecnicismos, fiscales que negocian, medios que olvidan, y una sociedad cansada que ya no sabe si creer o no creer, si indignarse o resignarse, si salir a las calles a exigir cambios o quedarse en casa viendo series mientras el país se desmorona poquito a poco, tan despacio que ni cuenta nos damos hasta que un día volteamos y ya todo está perdido. Ya no hay marcha atrás. Ya estamos tan metidos en esta dinámica que separarla de la realidad nacional es imposible. Mira, yo no soy político, no soy activista, no soy periodista, soy solo un chofer que estuvo en el lugar equivocado, en el momento equivocado, o tal vez en el momento correcto, no lo sé. Pero lo que sí sé es que si no contamos estas historias, si no las compartimos, si no las mantenemos vivas en la memoria colectiva, entonces ellos ganan completamente. Porque el olvido es su mejor aliado, la indiferencia es su mejor escudo. Y yo no quiero ser parte de eso. No quiero que en 10 años alguien me pregunta si sabía lo que pasaba y tenga que decir que sí sabía, pero me quedé callado. Prefiero arriesgarme a contar esto, aunque sea de forma anónima, aunque sea sin pruebas físicas que pueda mostrar, porque mi palabra es lo único que tengo. Mi testimonio es lo único que me queda de esa noche que me cambió para siempre. Y si sirve para que aunque sea una persona, más abra los ojos y empiece a cuestionar, a investigar, a no tragarse todo lo que le dicen, entonces valió la pena. Las toneladas de oro que encontraron esa noche ya están resguardadas en alguna bodega federal, catalogadas, procesadas, esperando ser parte de un juicio que tal vez nunca llegue o que termine en nada. Y mientras tanto, el hijo del Mencho sigue libre. Probablemente en este momento está en otra cabaña, en otro escondite, coordinando otros negocios, moviendo más dinero, planeando cómo recuperar lo que perdió y expandirse aún más. Porque estos tipos no se rinden, no se retiran, no se van a abrir una tiendita y vivir. ¿Tranquilos? Esto es lo único que conocen, lo único que saben hacer, y lo van a seguir haciendo hasta que los maten o los encierren de verdad. No con sentencias de cartón que se caen en apelación, sino con condenas sólidas en países donde no puedan comprar su libertad. Y aún así van a seguir controlando sus imperios desde la cárcel, dando órdenes, moviendo piezas, porque el poder no se detiene con muros y rejas. El poder se detiene cuando ya no hay dinero, cuando ya no hay gente dispuesta a seguir órdenes, cuando la sociedad dice basta y realmente lo dice en serio. No solo en redes sociales, sino en las urnas, en las calles, en las decisiones diarias de no ser cómplices, de no normalizar, de no voltear la cara.
Cada vez que veo pasar una camioneta de lujo con vidrios polarizados, me pregunto quién va adentro. Cada vez que leo una nota de un empresario exitoso que nadie conoció hace 5 años y ahora tiene un emporio, me pregunto de dónde salió el capital inicial. Cada vez que escucho de un político que vive por encima de sus posibilidades, me pregunto quién le está pagando, porque esa noche me enseñó a sospechar, a no creer en las apariencias, a entender que en este país muchas fortunas tienen orígenes turbios y que el dinero no huele pero sí deja rastro si sabes dónde buscar, y las autoridades saben dónde buscar, tienen las herramientas, tienen la información, tienen los recursos. Lo que a veces no tienen es la voluntad o el permiso de ir hasta el fondo, porque ir hasta el fondo implica destapar cloacas que nadie quiere destapar, implica exhibir complicidades que van muy arriba, implica aceptar que el problema no es de unos cuantos malos, sino de un sistema completo que funciona así desde hace tanto tiempo, que ya ni recordamos cómo sería vivir diferente. Si llegaste hasta aquí es porque realmente quieres entender cómo funciona este país. No la versión de Disney que nos venden en campañas políticas, sino la versión cruda, real, la que duele pero la que necesitamos conocer para poder cambiar algo. Y te pido que si esta historia te tocó algo por dentro, si te hizo pensar, si te generó preguntas, la compartas, que hables de esto con tu familia, con tus amigos, que no dejemos que se olvide, que mantengamos viva la exigencia de transparencia, de justicia, de un país donde el esfuerzo honesto valga más que el dinero fácil, donde los hijos de los capos no puedan vivir como reyes mientras sus víctimas no tienen ni para comer, donde las instituciones funcionan para proteger al ciudadano y no para proteger intereses de grupos criminales. Y sé que suena utópico, sé que suena imposible, pero es la única forma de salir de este hoyo en el que estamos metidos. Porque si no lo hacemos nosotros, si esperamos que alguien más lo haga, vamos a seguir esperando toda la vida mientras el país se nos deshace en las manos. Dale like a este video si crees que la verdad debe contarse aunque duela. Suscríbete si quieres seguir escuchando testimonios como este, que no vas a encontrar en los noticieros. Activa la campanita para que no te pierdas los próximos videos, donde voy a seguir contando lo que vi, lo que viví, lo que me tocó presenciar en este México, dividido entre la luz y la sombra, entre la ley y el crimen, entre la esperanza y la desesperación. Y déjame en los comentarios qué parte de esta historia te impactó más, qué te hizo ruido, qué preguntas te quedaron, porque esto no termina aquí. Esta es solo una historia entre millas que pasan todos los días en este país y que merecen ser contadas, merecen ser escuchadas, merecen que alguien se tome el tiempo de documentarlas antes de que el olvido las borre para siempre. Porque la memoria es lo único que nos queda cuando la justicia falla, cuando las instituciones nos dan la espalda, cuando sentimos que estamos solos contra un sistema que nos aplasta. La memoria y la voluntad de no rendirnos, de seguir exigiendo, de seguir creyendo que un México diferente es posible si todos ponemos de nuestra parte, si todos dejamos de ser espectadores pasivos y nos convertimos en ciudadanos activos que exigen rendición de cuentas, que cuestionan, que investigan, que no se conforman con migajas de información, sino que van por la verdad completa, aunque esa verdad sea incómoda. Aunque esa verdad nos obliga a aceptar que hemos estado viviendo en una mentira durante mucho tiempo. Porque solo desde la aceptación de la realidad podemos empezar a construir algo mejor. Solo desde la verdad, por más dura que sea, podemos encontrar el camino de regreso a un país que se perdió en algún momento de su historia y que ahora necesita que todos nos pongamos a buscarlo juntos. Sin importar el tiempo que tome, sin importar los obstáculos, porque la alternativa es resignarnos a vivir así para siempre. Y eso sí que no lo podemos permitir, no para nosotros, no para nuestros hijos, no para las generaciones que vienen y que merecen heredar un país mejor del que nos tocó a nosotros. Un país donde contar la verdad no sea peligroso, donde hacer lo correcto no sea excepcional, sino normal, donde la justicia no sea privilegio de unos cuantos, sino derecho de todos, y aunque eso hoy parece un sueño imposible, los sueños imposibles son los únicos que valen la pena perseguir, porque son los que cuando se cumplen, cambian el mundo. Y este país, un cambio así de grande, así de profundo, así de urgente, y va a empezar cuando cada uno de nosotros decida que ya fue suficiente, que ya no vamos a seguir el juego, que ya no vamos a callar, que ya no vamos a olvidar. Y ese momento tiene que ser ahora, no mañana, no después, ahora. Porque cada día que pasa sin hacer nada es un día más que ellos ganan y nosotros perdemos. Y ya hemos perdido demasiado, demasiadas vidas, demasiados sueños, demasiado futuro. Y no podemos seguir dándonos ese lujo, simplemente no podemos.